El Olympiacos de Mendilibar y del Cavi se acaba de proclamar campeón de la tercera edición de la UEFA Conference League. Vamos a repasar lo que significa el triunfo para el conjunto griego, la derrota de los italianos y también hablar de un partido en el que ha faltado uno o varios puntos de brillantez. Vamos allá. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? Acabamos de saber que el Olympiacos se acaba de proclamar campeón de la tercera edición de la UEFA Conference League, consiguiendo así el primer título europeo de toda su historia. Tremendo lo que ha conseguido José Luis Mendilibar con un Olympiacos que no había disputado hasta el momento, que jamás había jugado una final europea, y a la primera ha ido la vencida consiguiendo este triunfo, además en su país, porque la final se jugaba en Atenas, en el estadio del AEK de Atenas. Tremendo lo que van a vivir los aficionados de un Olympiacos que obviamente, bueno, pues ya saben que han hecho historia, y como también ha hecho historia un José Luis Mendilibar que ha sido uno de los grandes protagonistas al resucitar, como ya hizo la campaña anterior con el Sevilla, con el que ganó la UEFA Conference League, resucitando por completo a un equipo al que llegó en febrero, que había caído en la fase de grupos de la Europa League siendo tercero y que había comenzado la temporada con Diego Martínez, despidió al ex del Granada, pasó después la batuta de Carlos Carvajal, pero tampoco funcionó la pizarra del entrenador portugués. Tuvo que llegar José Luis Mendilibar en febrero y levantar a un equipo que tuvo que afrontar después de esa caída a la Conference League por ser tercero en Europa League, la primera eliminatoria, esa ronda previa frente a un Fenerbahce al que ganó por 2-0 en la eliminatoria. Después llegaría el primer enfrentamiento en esos octavos de final con un revés brutal, perdiendo 1-4 el conjunto griego como local frente al Maccabi Tel Aviv, y teniendo que ir, bueno, pues al encuentro de ida, al partido definitivo, a darle la vuelta a un resultado prácticamente imposible, y lo consiguió con una remontada y una goleada increíble. 1-6 ganó el conjunto de Mendilibar para plantarse en unos cuartos de final a los que se enfrentó a un Fenerbahce que ya era favorito en esa eliminatoria frente al Olympiacos, pero apareció la figura de Tzolakis, del guardameta, de una de las apuestas de José Luis Mendilibar desde que llegó al conjunto griego, y en la tanda de penaltis en Turquía el Olympiacos dio la sorpresa y fue capaz de cargarse al Fenerbahce, al conjunto turco, para llegar a unas semifinales donde ahora sí parecía imposible que saltase la sorpresa, porque el equipo heleno tenía que enfrentarse al gran favorito de la competición, a un Aston Villa que además llegaba, bueno, con la vitola de haber superado la ronda previa frente al Lille en penaltis. Por lo tanto, ese partido o ese momento 50-50 a lo largo del torneo ya lo había superado el conjunto, obviamente, de un especialista en este tipo de competiciones como Unai Emery, pero los de José Luis Mendilibar dieron el do de pecho, que se pusieron ganando 0-2 en el estadio del Aston Villa, vieron cómo llegaba el empate a 2, pero no dieron un paso atrás, sino todo lo contrario, 2 hacia adelante, porque terminaron cosechando un triunfo en el encuentro de ida por 2-4 y sellando su clasificación con una victoria por 2-0 en el encuentro de vuelta en Grecia, hasta plantarse en esta final frente a una Fiorentina que repetía partido por el título, que venía de perder en la campaña anterior frente al West Ham, de perder además una final adicional en la Copa Italia y de buscar el segundo título europeo de su historia después del que había logrado en 1961 venciendo en la Recopa de Europa al Rangers. Pero todo eso se ha ido al traste cuando ha comenzado a disputarse el partido, cuando el árbitro ha dado el pitido inicial, y ahí lo cierto es que hemos visto un partido muy igualado, en el que la clave sin duda ha sido la fe de su entrenador, de José Luis Mendilibar, en el gran hombre de esta UEFA Conference League, en el gran goleador de esta competición, en un El Cavi que ha anotado 11 goles en 9 partidos y que ha marcado el tanto decisivo que va a hacer, o que ha hecho ya, que el Olympiacos se proclame campeón por primera vez en su historia de una competición europea y que levante el título de esta UEFA Conference League 2023
2024, desatando la locura en toda Grecia, porque creo que es el primer título que consigue un equipo griego, el primer título europeo, y es que tan solo habían disputado una final, lo hizo Panathinaikos, creo que en los años 70, y fue de Copa de Europa. Tremendo lo que ha conseguido un Olympiacos que va a vivir una noche mágica y que obliga a la Fiorentina a vivir una noche de nuevo de pesadilla, como ya hizo la campaña anterior, donde perdió en el último minuto esa final frente al West Ham por 2-1, donde también perdió una final de la Copa Italia frente al Inter por 1-2. Tremendo lo del conjunto de italiano, tremendo lo que está sufriendo en estas finales una Fiorentina que hoy ha tenido las mejores ocasiones hasta que llegó ese tanto del Cavi para el minuto 116, hacer de nuevo que el conjunto viola vuelva a perder una final. Una Fiorentina que había hecho también muchos méritos para llegar hasta aquí, que lo había logrado, que había superado también al Brujas, uno de los favoritos en esta competición, pero que finalmente no ha podido cumplir con su papel de equipo que a priori tenía más calidad en esta final y que partía con algo de ventaja. No lo ha podido demostrar, le ha faltado algo más de pegada, sobre todo en tramos importantes de un encuentro en el que la Fiorentina ha sido mejor que su rival, en el que su defensa se ha impuesto al mejor o al goleador de la competición, al Cavi, con un Milenkovic brutal, pero no aprovechó sus ocasiones el conjunto italiano y finalmente ha terminado cayendo en una final obviamente histórica, no solo para el Olympiacos, sino también para el fútbol griego y, como no puede ser de otra forma, para el bueno de José Luis Mendilibar, que logra 2 temporadas consecutivas ganar un título europeo, algo que, si nos lo dicen hace un par de años, todos hubiésemos pensado que era absolutamente imposible. Un entrenador que no había entrenado jamás fuera de España, que siempre se había movido en esa zona baja de primera división, en esa zona alta de segunda división, muchos ascensos, muchos equipos con los que luchar por mantenerse en primera en la liga, y finalmente le llegó el premio de entrenar al Sevilla, lo aprovechó a las mil maravillas, resucitando a un equipo con el que consiguió esa Europa League. Llegó la oportunidad del Olympiacos y la ha aprovechado de forma absolutamente inmejorable para convertirse ya en una leyenda, en el que también hay otro entrenador español que es leyenda, que es el bueno de Ernesto Valverde, que además ha ido a darle una muy buena sorpresa a su amigo en un día muy especial para uno de los clubes en los que, como os digo, bueno, pues es un entrenador de estatua prácticamente, ¿no? Un partido, dicho esto, repasado lo que significa para ambos equipos, puesto en contexto lo que le da este triunfo, este trofeo al Olympiacos, lo que significa también las finales perdidas consecutivas de una Fiorentina que buscaba su primer título en 24 años, el último lo logró, si no recuerdo mal, en la temporada 2000-2001, una Copa Italia. No pudo ser para los italianos, el triunfo se quedó en suelo griego. Dicho todo esto, vamos a hablar un poquito de fútbol. La verdad es que no hemos tenido grandes tramos en el partido, pero como siempre, bueno, pues vamos a echarle un vistazo, vamos a intentar desgranar lo más destacado que nos ha dejado un encuentro que quiero analizar con todos vosotros, y en el que, como os digo, Olympiacos ha conseguido el primer título europeo de toda su historia. La verdad es que sin sorpresas demasiado llamativas en el 11, con un Olympiacos manteniendo su habitual 4-2-3-1. En la Fiorentina veíamos un 4-3-3 en el que Belotti era la referencia, dejando a Beltrán y dejando también a Anchola en el banquillo, con el conjunto, bueno, con ambos equipos saliendo con mucha energía desde el inicio del partido, dejando ocasiones en la primera, prácticamente en el primer acercamiento al área rival de ambos equipos, con Belotti disparando fuera y con Potencio obligando prácticamente en la primera jugada, en el primer ataque del encuentro, a hacer una muy buena parada a Terracciano, con una Fiorentina que intentaba presionar arriba y que quería presionar arriba, y que en cuanto podía igualaba y perseguía prácticamente hombre a hombre a jugadores clave como Dodó, como Chiquiño, que desde la media punta intentaba conectar, y con un Milenkovic que se ha comido durante prácticamente todo el encuentro hasta el minuto 115
a un Elkabi que apenas ha podido disparar o acercarse o tener acciones cerca del área de la portería de Terracciano. Un partido que en ese inicio ha sido de llegada en un lado, de llegada para otro, con un Olympiacos que a partir del minuto 10 ha visto como esa presión alta de la Fiorentina le podía hacer daño y ha comenzado a buscar directamente balones en largo para sus atacantes, principalmente para un Elkabi que no se ha podido imponer, y una Fiorentina que sí ha tenido, gracias a ganar esas segundas jugadas en sus balones largos o en los balones largos de su rival, ha comenzado a ganar esas segundas acciones en el centro del campo y ha comenzado a tener alguna acción más de peligro, ha podido jugar un poquito más en campo rival, ha podido tener alguna conexión entre Bonaventura, Belotti, Nico González, un poquito más de juego el conjunto italiano, y eso nos ha llevado a que en el minuto 20 Bonaventura haya tenido dos ocasiones prácticamente seguidas, dos ocasiones claras en las que el futbolista italiano no ha podido superar a un Cholakis que la verdad es que no ha tenido que hacer nada demasiado espectacular para detener los disparos tibios de uno de los jugadores determinantes, de uno de los jugadores más importantes de la Fiorentina y que hoy no ha estado acertado, ¿no? A partir de ese minuto 20 la verdad es que hemos visto, prácticamente un guión de partido que ha ido hasta la prórroga, un encuentro en el que han pasado muy poquitas cosas y en el que con el paso de los minutos la falta de capacidad de asumir riesgos y también la falta de capacidad de ambos equipos para, tener paciencia con el balón, para moverlo, para en definitiva ir buscando encontrar el punto débil de la defensa rival, eso nos ha llevado a ver un partido de muchos duelos, de poco juego, de poca combinación, de pocos detalles, porque Podence y Nico González, que obviamente eran los jugadores más desequilibrantes del encuentro, apenas han podido aparecer a partir de ese minuto 20, con el argentino demasiado precipitado y con Podence muy bien marcado por un Dodó que, como os decía antes, le perseguía prácticamente por todo el campo y le hacía imposible girarse y recibir en alguna situación con ventaja. La verdad es que después del descanso hemos visto una Fiorentina que ha mejorado ligeramente, sobre todo en defensa, porque Dodó, Martínez Cuarta y Milenkovic han mantenido esa presión asfixiante sobre Chiquiño, sobre Podence y sobre Elkabi, impidiendo completamente que ese juego directo de un Olympiacos que no quería asumir riesgos en esta final le diese algo de fruto y le permitiese ganar alguna segunda acción. Una Fiorentina que se estaba sintiendo un poquito más cómoda, pero a la que le faltaba, como os decía, pese a la entrada en sola por Belotti, más capacidad de combinar, más paciencia, en definitiva, que sus centrocampistas, Bonaventura, Mandrágora o Artur, tuviesen y dirigiesen el juego de su equipo, ¿no? Hemos visto a una Fiorentina que ha querido ser muy vertical y que, no ha tenido ningún tipo de precisión y al que le han faltado también acciones individuales de nivel para generar algo de desequilibrio. Es cierto que, la Fiorentina ha tenido una ocasión bastante importante en el minuto 68, en un balón de derecha a izquierda en el que Kouamé ha disparado muy mal, un disparo totalmente mordido, en el que Cholakis ha podido desviar el balón finalmente ante el mal disparo del jugador de la Fiorentina, que, como le pasaba antes a Bonaventura, desaprovechaba una muy buena ocasión para poner por delante a la Fiorentina y trasladarle todos los nervios y toda la presión a un Olympiacos que además estaba jugando en casa, prácticamente en casa, por donde se jugaba y porque había mayoría de afición helena, pero que la verdad es que no ha tenido ese empuje prácticamente en ningún momento, ¿no? José Luis Mendilibar, que veía como el guión del partido no iba demasiado para su equipo, que a sus jugadores clave de arriba les estaba costando muchísimo conectar, pero mantenía en el campo al Elkabi y sacaba a un Stefan Jovetic que teníamos que ver si era capaz, si le quedaba algo de magia, ¿no?, en esas botas, además enfrentándose a su ex equipo, en el que comenzó a dejar destellos que nos hicieron pensar que iba a ser un jugador de talla mundial. La verdad es que el futbolista, el ex de la Fiorentina, no ha estado ni cerca de cumplir esas expectativas, pero como os digo, fe total en el Elkabi, que estaba siendo superado durante prácticamente todo el partido por Milenkovic, o sin el prácticamente, estaba siendo superadísimo y borrado del partido por el Elkabi, pero fe total de José Luis Mendilibar, pese a que estaba participando muy poquito, que le estaba dando muy pocas cosas a su juego, y en ese inicio de la prórroga, en el que Jovetic ha tenido una buena acción, en la que la Fiorentina ha respondido también con una buena ocasión,
todo se ha ido calmando hasta que ha llegado el momento álgido del partido, minuto 116, Milenkovic, que no puede marcar, que no puede estar encima del Cavi, y dentro del área el futbolista del Olympiacos, que marca su gol número 11 esta temporada en 9 partidos en Conference League, le gana el duelo al lateral izquierdo de la Fiorentina, se adelanta a él y desde el área pequeña marca el gol que le ha dado el triunfo, que ha permitido al Olympiacos conseguir esta Conference League y sumar el primer título europeo de toda su historia, teniendo como figuras, como no puede ser de otra forma, a José Luis Mendilibar y a un El Cavi, que obviamente tiene que ser el gran nombre propio de una final y de una Conference League 2023-2024, que deja el primer título europeo de la historia del fútbol griego y que obliga a la Fiorentina a tener que lamentarse por una nueva final perdida. José Luis Mendilibar haciendo también historia en las competiciones europeas, otro entrenador español más que consigue un nuevo título, y además bueno, pues estará obviamente en la próxima en la próxima UEFA Europa League. Veremos si con un El Cavi, que a lo mejor se convierte en el delantero más caro de la historia del fútbol europeo después de la temporada increíble que ha hecho en Conference League, marcando de nuevo, lo repito, 11 goles en 9 partidos y sumando 16 tantos entre todos los encuentros que ha disputado esta campaña en competiciones europeas. Enhorabuena a todos los aficionados del Olympiacos, creo que no van a ver este vídeo, pero en cualquier caso, si alguien lo traduce, enhorabuena. Y también obviamente a José Luis Mendilibar y al bueno de Ernesto Valverde, que lo ha vivido con una emoción seguramente increíble. Hasta aquí esta Conference League 2023-2024, veremos lo que ocurre en la próxima campaña, donde el Betis será el representante de la liga. Nos vemos en el próximo vídeo, gracias por verlo.